Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Yo soy Laura y hoy estoy con dos invitadas muy especiales. Espera, vuelve a claquetear y ahora la... Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Yo soy Laura y hoy estoy con dos invitadas muy especiales. Estoy con Alexandra y estoy con Vanessa. Hola, ¿cómo están? Hola, Excelente, buenos días. gracias, buenos días. ¿Nerviosas? Ya, Tranquilitas. ya están acostumbradas. No, 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 Emocionada, ¿No? no, 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 súper agradecidas por el espacio. No, a ustedes por contactarme y por animarse a contar la historia de ustedes. Gracias. Para empezar, ¿cómo quisieran presentarse? Bueno, yo soy Alexandra Fiesco, soy de La Plata, Huila, y gracias a una experiencia un poquito triste, soy la creadora de una fundación que se llama Para la Gloria de Dios, y Mi nombre es Vanessa Loaiza. Digamos que soy una acompañante la líder. en esta bonita tarea de servir a Dios por medio de la Fundación para la Gloria de Dios. Importante contar que ambas son mamás. Mamás de cuántos niños, qué edades. Bueno, yo tengo una hija de 19 años y mi hijo, que es el niño sobreviviente de cáncer, se llama José Manuel, él tiene 13 años. Yo soy un poco más extrema. Yo tengo una chiquitina de 16 años, una adolescente, y tengo un bebé de 2 años. Muy extrema, ¿cierto? Dos etapas diferentes. Sí, Completamente complejas. diferente. ¿Se conocían después, fueron, no sé, amigas de colegio, amigas de infancia o por qué trabajan juntas? Por bendiciones de Dios. Dios nos ha cruzado en el camino desde hace rato y después en el servicio nos unió más, ¿verdad, Vane? Así es, vivimos en el mismo conjunto. En ese entonces, cuando conocí a José Manuel, que es su hijo, del que ya les hablaremos despuesito, y digamos que mi simpatía fue con él, ¿no? O sea, mi primer acercamiento fue con él porque siempre me han gustado mucho los niños y pues conocí a José y ya por medio de José a su mamá, a su abuelita y así. Fue como que nos conocimos por primera vez. ¿Cómo nace y por qué la fundación? Porque mi hijo José Manuel fue diagnosticado a los 18 meses con un cáncer exageradamente agresivo. Nosotros vivíamos en el municipio de La Plata y el cáncer que José Manuel tenía podía tener emergencias donde tenían que ser atendidas máximo 5 minutos. Yo en ese tiempo mm, me tiré de cabeza y toda mi familia en general pidiéndole al Señor un milagro y que nos la pusiera un poco más fácil, que nosotros estábamos dispuestos a enfrentar un sufrimiento, pero que hubiera esperanza, siempre. Y en medio de eso nos tocó trasladarnos a la ciudad de Neiva para estar cerca de la clínica, para en caso de una crisis de José Manuel. Y ahí fue donde las cosas empezaron a transformarse de un cáncer exageradamente agresivo, pasó a ser un cáncer más tratable. El cáncer que le habían diagnosticado a él inicialmente era un rhabdogliosarcoma embrionario, donde son pocas las posibilidades. Son pocas las posibilidades de vida, es un tratamiento exageradamente agresivo y hace metástasis muy rápido. Cuando nosotros supimos del diagnóstico, toda la familia nos enfocamos en la fe, en la esperanza y en la resignación y le pedimos que, yo le dije a Diosito, ok, si tú quieres que sufra, yo voy a sufrir, pero dame esperanzas, dame luz, yo enfrento lo que tenga que enfrentar, pero dame esperanza. Y cuando a José Manuel le hicieron la primera biopsia de la médula ósea para saber qué tanta metástasis había hecho en su cuerpo, tuvimos la bendición de que el doctor me decía, bueno, hay una noticia mala en medio de una buena, y yo le decía, ¿cuál? Entonces me decía, sí es cáncer, pero es un cáncer más tratable, como la leucemia. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Él decía, hay que someterlo a 3 años y medio de tratamiento, hay más posibilidades de vida, las faltas, o bueno, cuando fallece un niño son por problemas médicos o también negligencia de la familia, pero hay más posibilidades. Entonces, en medio de la tristeza había mucha alegría y ahí fue donde nosotros empezamos. Mi hijo solo tenía 18 meses, fue un hijo deseado. De hecho, él se llama José Manuel porque yo no podía quedar embarazada y yo hacía el rosario y yo le pedía a Mamita María, ayúdame a tener un varón, y si ese varón, si yo tengo un varón, prometo nombrarlo como tus 2 hombres,
José, su esposo, y Emanuel. De hecho, estamos en Navidad, Emanuel, Dios con nosotros. Y así se llama. Un segundito, qué pena. Ay, la vecina, yo estoy por acá. Entonces, siempre, siempre ofrecí mi hijo a Dios, de hecho desde su nombre, José Manuel, y cuando yo supe que era varón, dije, este hombre va a servirte. Pero no esperaba de qué forma iba a servir, no esperaba que el servicio fuera tan duro y lo que tenía que pasar antes para poder aprender a servir. Entonces nos vinimos para Neiva y ahí fue donde también José Manuel llevaba 8 meses de quimioterapia. Yo soy psicóloga de profesión, trabajaba, mi esposo era ganadero y llevábamos solo 8 meses y asesinaron a mi esposo. Entonces para mí fueron como 2 golpes al mismo tiempo, exageradamente duro. Mi esposo era el amor de mi vida, el hombre con el que yo me fui de mi casa a los 15 años. Y el papá de mis 2 hijos. Entonces ahí fue donde yo me vi en la necesidad de cambiarme de casa y me pasé al conjunto donde vive Vane, pero como cosas de la vida, yo vivía en el primer piso, perdón, y mis papás llegaban allá a ayudarme a cuidar a mi hijo. Entonces Vane tenía siempre contacto porque vivíamos en la misma torre y Vane siempre llegaba a saludar al niño y como con esa empatía porque José Manuel siempre estaba pues con su apariencia de tratamiento. Y Vane siempre estuvo como a disposición. De hecho, yo vivía como con una frustración porque mi hijo iba creciendo en tratamiento, pero no estudiaba. Entonces yo le decía, mami, me preocupa que el niño no podía estudiar por su tratamiento. Y Vane es licenciada pedagógica, entonces ella nos ayudó un poco en ese proceso, pero teníamos poco contacto porque yo estaba enfocada en mantener mi hogar en la economía, ¿verdad? Y la asistencia en mi casa era más que todo en el hospital. Trabajar era muy complejo, apenas había enviudado y no podíamos tener contacto, pero después pasó el tiempo y enfrentamos 4 años y medio de quimioterapia exageradamente complejo. Perdón, te interrumpo ahí. Ese tiempo con la muerte de tu esposo, entonces pasaste a ser el sostén de la casa en todo el sentido de la palabra, emocional, económico. Con tu hijo en las condiciones en las que estaba, ¿cómo llevabas la vida todos los días? Porque me imagino que de alguna forma te obligabas a estar fuerte, porque tenías que mostrarte fuerte para él, pero también para la gente que te estaba rodeando. Esperaban como, bueno, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cómo va a salir de esto? ¿Cómo hacías todos los días para levantarte y llevar una vida? Porque no debe ser fácil. Fue muy difícil, fue muy difícil. De hecho, hoy en día yo me pregunto lo mismo. Yo digo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hice? Y mis papás me dicen, y ahí yo encuentro la respuesta, porque me decían, wow, Alexandra, inclusive yo tenía 3, 4 trabajos porque trabajaba por prestación de servicio. Gracias a Dios en ese momento, en la parte económica, como que el Señor me solventaba. Y tenía el apoyo de mis papás que también vivían en La Plata, pero se vinieron a acompañar. Ellos soltaron todo por venir a ayudarme, porque en ese momento lo importante era la vida de José Manuel, que él sobreviviera. Y yo les decía, ok, yo me enfoco en la economía, pero yo creo que todo fue a base de la fe. Yo me aferré a Dios. ¿Tenías miedo? Sí, mucho miedo. Y de hecho tuve una situación donde José Manuel terminó tratamiento y yo canté victoria. Y me sentía ya la superé, ya he pasado estas etapas. Y lo ataca una bacteria que también era súper fuerte, se llama Acinetobacter, una bacteria que a nivel mundial el antibiótico es muy compleja de tratar. Y esa bacteria fue la que casi se lo lleva. Entonces ahí fue donde yo le dije al Señor, yo dije, wow, si te llevas otro más, yo no voy a poder. ¿Qué va a ser de mí y qué va a ser de mi hija? Porque yo no voy a poder responderle a ella. O sea, perder 2 amores de mi vida, para mí yo dije no. Y fíjate que la familia fue también como mi soporte, todos. La familia de mi esposo siempre estuvo ahí presente, que es la familia de mis hijos, mi familia y todos en la fe. Yo sabía inclusive que personas que yo ni conocía, de repente me enviaban un pantallazo de un estado de WhatsApp y yo ni siquiera sabía quiénes eran y todos en cadena de oración por José Manuel. O sea, muchas personas se unieron en cadena de oración por José Manuel, hacían misas, hacían ayunos, hacían vigilias, hacían cosas que yo decía, wow, o sea, yo no podía creerlo y eso fue lo que a mí me mantuvo motivada
y siempre como con la fe de que eso iba a pasar, de que ese momento de dolor iba a pasar en cualquier momento. Yo siempre decía, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y ¿sabes qué era lo que más, o sea, como que yo todo el tiempo decía, yo soy hija del Todopoderoso y Él no me va a fallar? Y yo confiaba, y siempre he confiado. De hecho, en el protector de mi pantalla tengo una imagen donde, no sé si recuerdan un evangelio, que Jesús le dice a los apóstoles que caminen sobre el mar, y hay uno que yo tengo una imagen donde él lo está agarrando y se lo muestro a todo el mundo, y yo le digo, yo si me pudiera tatuar, me tatúo, pero para mí eso, así el agua me llegue aquí, yo tengo a mi Padre y Él no me va a abandonar. Y Él es lo que ha hecho posible que todo esto se dé de una manera tan bonita. Sí. Y tú, Vanessa, ibas a ver al niño, empezaste a apoyarla con el tema, bueno, ella preocupada porque su hijo no puede ir al colegio. ¿Cómo empezaste tú a entrar poco a poco también a ese hogar y Dios te puso ahí, pensará Alexandra, por algo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo empieza tu historia con ellos? Bueno, es muy particular porque pues la mamá de Ale, doña Janet, me dice, ella me ve con mis uniformes porque en ese tiempo trabajaba, y me dice, ay, venga, yo necesito preguntarle algo, lo que pasa es que José quiere estudiar, él se angustia porque él quiere ir al colegio, pero pues obviamente por sus condiciones no puede, entonces no sé si de pronto usted podría darle clases o recomendarme a alguien. Pues yo trabajaba, soy mamá, entonces pues como que el tiempo era muy limitado porque yo trabajaba el tiempo que mi hija estudiaba, y cuando ella terminaba de estudiar entonces nos íbamos a las actividades extracurriculares en las que siempre he estado. Entonces como que el tiempo mío era muy limitado, sin embargo yo fui un par de veces, le hice algunos ejercicios, algunas clasecitas, pero cuando ya vi que definitivamente se me complicaba un poco, le recomendé a una de mis compañeras que digamos sí tenía la disponibilidad de tiempo, pero el acercamiento quedó ahí, o sea, eso que hola, no sé qué, y cómo va, y pregunten. Pero lo particular de la historia es que pasó ya mucho tiempo, Ale se fue del conjunto, y yo creo que pasaron años. Cuando en un estado, en alguna parte, yo vi que decía que necesitaban unas boticas, a mí se me quiebra la voz porque digamos que ese fue, ¿cierto? Nuestra conexión. Ese fue el boom, por decirlo así. Necesitamos unas boticas para una niña del campo. Ella se llama Susanita, en ese entonces no lo sabía. Y yo dije, a mí me encantan las botas de los niños, las botas plásticas. Yo dije, yo quiero regalar esas botas. Entonces yo dije, yo compro las botas, ¿qué talla las compro? Entonces, digas extremas, casos extremos. Entonces yo quiero dar las botas. Entonces es que escribí, yo compro las botas, ¿qué talla las compro? Entonces no, que son unas botas no sé qué, yo me fui a Uber Boomer a buscar unas botas rosadas de Mini. Yo listo, tengo las botas, yo escribí, ya tengo las botas, no, que déjaselas a mi mamá, a doña Janet, listo. Yo fui, se las dejé, de ahí Ale después es que me escribe, mira, estoy en proceso de crear una fundación, quiero hacer más por los niños, quiero saber si tú y tu familia están dispuestos a ser parte de esto, no sé qué. Obviamente ella dijo, no hay remuneración, es un servicio netamente para Dios. Yo tenía a mi esposo y a mi hija y estábamos ahí cuando la estábamos escuchando. Yo lo miré a él porque obviamente anoche lo hablábamos, esto es un servicio del que no solamente depende una persona, es decir, yo, sino que también necesita el apoyo de su esposo, de sus hijos, porque a veces Dios nos dice, allá te necesitan, tienes que dejar aquí un momentico solito mientras vas a suplir esa necesidad. Entonces ese esposo y esos hijos tienen que apoyarte también en esto, ¿sí? Y siempre se los dije a ellos, es un servicio para Dios, habrán momentos en los que yo tengo que estar allá, aunque ustedes quieran que esté acá, pero allá también, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de paciencia, y se los decía, el pago no lo da Dios en bendiciones, o sea, las bendiciones es lo que, mejor dicho, yo les digo, y a mi familia, que a veces no, mi familia, digamos, no mi esposo y mi hijo, sino el resto de la familia, que a veces no entienden las cosas como las entiende uno, no las ve como las ve uno, y dicen, ay, es que se desgasta mucho. Está perdiendo el tiempo. Sí, es que se desgasta mucho. Es que usted todo el tiempo está ocupada, es que se corre, es que mire el niño, es que mire la niña.
No, yo estoy trabajando para Dios, estoy glorificando, estoy ganando el cielo para mi esposo, mis hijos, para mí, incluso para el resto de mi familia. O sea, yo estoy trabajando para glorificar a Dios y para que Dios nos abra las puertas del cielo a todos, aunque ellos no estén de acuerdo con esto. Y siempre se los digo, o sea, y yo no estoy descuidando a mis hijos. De hecho, Emanuel Leiva, El ejemplo que le están vieron. dando ustedes a sus familias, ¿no? Y a sus hijos. Sí. No, y te quedarías aterrada viendo a ese bebé. Perdón. No lo puedo poner, mira. ¿Algo? Lo que les decía, yo no descuido a mis hijos por trabajar para Dios porque siempre están conmigo. Digamos que el servicio se los he inculcado a ellos, el servir a Dios, a Isabela. Ella ama esto. Incluso en su anuario, ella se graduó este año, y en su anuario colocó una foto del servicio de la fundación con ella, el servicio para Dios. Y Emanuel es otro cuento porque Emanuel está en servicio desde que estaba en la pancita. Entonces a veces que el corre y el boom de ir, traer, llevar, se me olvidaba que había que comer o tomar agua, pero él no me pedía. Sin embargo, en otros espacios en los que estaba en la casa, en la calle, él me pedía comida en la Increíble. pancita. Pero cuando estaba Ayer en lo el comprobamos. servicio, cuando estaba en el servicio, él no me pedía nada. Esos son señales de que él también disfruta de servir a Dios. Y esta es la hora en que él quiere entregar, ayudar, y él se levanta y yo le listo su camisa y le digo, bueno, Eme, hoy vamos a ir a visitar a un amigo. Sí, mamá, sí, mamá. Entonces se pone su camisa y él sale, a veces haciendo mucho sol, a veces llovinando un poquito, pero él ya sabe, Él que sabe es todo. servir a Dios. ¿Ustedes empiezan la fundación enfocada solo en niños o a cualquier hombre, mujer, adulto que esté padeciendo la enfermedad? Nuestro enfoque principal fue niños unidos contra el cáncer infantil. Pero Dios nos ha puesto personas que han necesitado y también las personas que nos han ayudado con esa necesidad. Y nosotros no hemos hecho caso omiso porque yo digo, sí, si llega una persona adulta que le pasó algo y necesita una silla de ruedas, nosotros, ¿por qué no publicar? Y lo publicamos y Dios se encarga de hacer llegar la silla de ruedas para esa persona. O sea, como que no nos cerramos porque nuestro enfoque es los niños, pero el principal enfoque es agradar a Dios sobre todas las cosas y Exacto. servir. Entonces, esto es de Dios, como que nosotros no nos comprometemos obviamente, pero siempre estamos abiertos a escuchar y vamos a ver qué pasa. O sea, como que busquemos. Y así funcionamos por redes sociales porque es como nuestra estrategia y la manito ayuda que nos ha permitido llegar a personas, el que necesita y al que puede ayudar con Me esa imagino necesidad. que han atravesado situaciones muy difíciles, bueno, además de la situación familiar tuya con tu hijo, pero tu hijo ahora es un adolescente y yo creo que tú miras hacia atrás y aprendiste muchas cosas dolieron, y verlo ahora adolescente creo que es un milagro, pero es todo el tiempo familias que están ahora atravesando por lo que tú atravesaste, niños. ¿Cómo hacen? Porque seguramente las toca y les afecta mucho, pero llegar a la casa, porque es imposible como decir, no, llego a mi casa y me olvido de eso que vi en el hospital o de esa historia que me contaron y me enfoco en mi hijo. Además que son mamás, debe pesar mucho más como ver, no sé cómo decirlo, ver el sufrimiento y la angustia, el miedo de otras mamás y como mantenerse fuertes porque también tienen que ser ese apoyo para esas familias. No de pronto venderles falsas esperanzas de no, eso va a pasar, pero como estar ahí y apoyarlas también a ellas, porque no es solo, yo creo que ustedes no hacen solo el acompañamiento y la ayuda a esos niños o a esas personas que están padeciendo la enfermedad, pero a sus acompañantes, a sus familiares. ¿Cómo logran manejar todo el tema emocional? Porque no debe Yo era ser fácil. experta. Fue, digamos, en el comienzo, al principio, fue muy duro porque La cantidad de historias, se la pasaban llorando, yo creo. Ale me tuvo que alar las orejas al principio porque un chiquitín al que yo me entregué muchísimo, yo le preparaba calditos en casa, porque ellos no eran de acá, yo le preparaba calditos en casa, iba y se los llevaba al hospital. O sea, fue una cercanía, digamos, muy fuerte, sí. Y cuando él fallece, pues a mí me da supremamente duro, yo me desestabilizo, yo como que, Dios mío, creo que esto no es lo mío, yo no puedo. Claro, llegué a la casa y mi esposo, no, nena, si no puedes seguir, o sea, tú tienes que aprender a manejar la situación. Ale y otra compañera nuestra, María E. también, ¿no?
tienes que mirar cómo le das el manejo porque no puede pasar. O sea, yo no quería nada, yo no quería comer, yo lloraba, yo estaba comiendo y lloré y yo no. Entonces cuando me alan las orejas mis compañeras, mi esposo, mi hija me miraba y yo, Dios mío, yo empiezo a orar. Lo que dice Ale, o sea, la fe, la oración, el amor en Dios lo puede todo y es el que puede todo. Yo, Dios mío, por favor, si tú quieres que yo continúe en este camino, dame la fortaleza que yo necesito para sobrellevar este momento y todos los que vengan de aquí para allá. Porque tus designios son tus designios y aunque a veces nosotros como seres humanos no los comprendamos, siempre son por una razón. Y es ahí donde Dios empieza a obrar. Digamos que Él empieza a obrar en mí y a darme esa fortaleza que yo necesito y cada vez que pasa mucho. Se nos van mucho. Entonces me llaman las mamás o me escriben las mamás y yo solamente respiro profundo y digo, Dios, pon en mí las palabras que esta mamá necesita escuchar. Dame la fortaleza que yo necesito transmitirle a ella como mamá. Y ahí vamos en ese proceso. Dios no nos falla, ya lo manejamos porque es necesario por el bien de todos. Y ahí vamos. Pero yo siento que en medio de la dificultad hay una gran oportunidad. Y a lo que te referías, yo tengo como una respuesta porque esa dificultad, o sea, lo complejo que es servir en medio de tantas dificultades, no solamente nuestra para servir, sino de la familia que está recibiendo y de las probabilidades que las cosas no salgan bien, para nosotros es una oportunidad para ver la vida de otra manera y para vivir día a día y para vivir en medio de la gratitud. Y yo siento que es la mejor oportunidad que hemos tenido porque antes de la mentalidad o la ideología de vida era muy diferente, era más enfocada en lo mundano. Eso quería preguntarles, por ejemplo, antes del diagnóstico de tu hijo y el asesinato de tu esposo, ¿cómo era tu vida? Porque uno va por la vida muchas veces como que uno tiene lo de uno y dice, ya, o sea, yo tengo lo mío, sí que pesar los demás, pero ya, como que esta es mi vida y yo la vivo y ya. Yo justo hablamos de eso también ayer porque yo decía, yo siento que yo siempre he querido como servir y por eso estudié psicología, ¿verdad? Pero siempre vivía en mi mundo, en mi individualismo. Yo soy de una familia humilde, de escasos recursos, toda mi familia por parte y parte. Y eso a mí me enseñó también siempre a que, por ejemplo, cuando teníamos opción de compartir, ay, esa nevera, me compraba una nueva, entonces para mí, o sea, como que eso siempre viene desde casa, como el compartir, el mirar la necesidad del otro. Pero aún así siempre vivía enfocada en el individualismo, en mi proyección de vida, en la ambición de crecer. Y no lo digo en el sentido negativo, sino que era... Aspirar a... Sí, pero era algo muy cerrado, o sea, no muy, pero era como que nunca miraba, como que yo nunca me veía en esto, en lo que estamos ahorita. Pero gracias a las circunstancias se desarrolló como esa sensibilidad, esa empatía por el dolor de otros, yo a veces me pregunto, pero por ejemplo, nosotros empezamos, y la fundación empezó por una niña que se llama Isabelita Palmito. Ella ya terminó tratamiento y es una familia que yo adoro mucho, es de Paicol, cerca, una vereda. Y ella tuvo una circunstancia, un diagnóstico y ella tuvo que parar su tratamiento oncológico porque su casita era de bareque y no podía seguir las quimioterapias porque tenía neumonía, ¿verdad? Entonces, de repente la mamá dice, doña Alexandra, necesitamos cemento, necesitamos tal. Yo no tengo eso, pero entonces solo publicamos y ella consiguió por sus medios, su familia, su vereda, y nosotros por medio de estados de WhatsApp, y ahí está su casa. Yo cada vez que paso por su casa yo digo, wow, pero es solamente como la disposición, la disponibilidad de uno decir, quiero ayudar. Entonces eso como que cada experiencia nos dio la oportunidad a nosotros como de desarrollar, de fortalecer esa empatía por el dolor de los demás y simplemente tener la disposición de querer ayudar. Entonces es una oportunidad para uno vivir en gratitud, para valorar, en especial reconocer que lo material no es nada. Lo material llega y se va, es algo tan efímero y que lo que realmente nos llena a nosotros de gozo y de felicidad, porque cuando nosotros creemos que damos, somos los que recibimos. Recibimos tanto, porque esto se va, pero lo que queda aquí, yo voy a una actividad o algo y yo lo... Pero es de gozo, es como de alegría, como tan bonito uno poder dar
y es que ni siquiera nosotros damos, nosotras somos el puente, nosotras no damos, somos como, estamos ahí siempre dispuestas, somos como el puente que alguien da algo, pero es como poder disfrutar eso tan bonito, y ahí fue donde yo descubrí que eso que yo era antes estaba ciega, o sea, estaba en nada. Ahorita vivo es para Dios. Obvio, no somos perfectos, tenemos mucho del mundo, Como todos. pero nosotros, y hablamos en familia, o sea, el día a día lo vivimos para agradar a Dios, por encima de todo. Y ver las caritas de esos niños, de las familias, de darles un abrazo, de verlos sonreír, acompañarlos en los momentos duros, pero también aquellos que celebran las victorias chiquitas, también debe ser muy gratificante. O sea, es como esa confirmación, creo yo, de saber que van por buen camino y que están haciendo algo positivo, que aporta, que impacta, que yo creo que es eso, llegar a la casa y saber que poder ayudar a transformar vidas, exacto, a dar esperanza. Siempre conocemos personas y nos basamos en el apostolado, como en dar a contar la experiencia para motivarlos, porque nuestra ayuda no solamente se enfoca en ayudar a suplir necesidades que se presentan, sino como a motivarlos, vamos para adelante, no están solos, cuéntenos qué necesitan, no lo tenemos, pero miramos cómo lo buscamos, pero es como que no se sientan solos y hablen, porque desafortunadamente muchos de los niños pacienticos de oncología son del campo rural. Entonces la comunicación es muy difícil, es muy compleja, no solamente por la señal, sino también porque a las mamás se les dificulta pedir. Sí, demasiado. Se les dificulta. Sí, también sienten que no tienen derecho a nada, ¿no? Exacto, y les da pena y no hablan, entonces a veces desisten del tratamiento. Desafortunadamente nos hemos enterado en ocasiones que cuando logramos contactar de alguna manera, han fallecido. No. O no, es que nos dio pena preguntar y nunca pudimos ir a la ciudad y le dio metástasis y ya está muy... Entonces son situaciones que nos frustran un poquito, pero que eso es lo que queremos, como llegar siempre a ellos, que por favor entiendan que tenemos que hablar. Yo ayer le decía a una señora que estaba empezando tratamiento, y yo le dije, ¿por qué no hablamos? Es el tema del ego. Es el tema de creer que toda la solución la tenemos nosotros. Dios no hizo un planeta para Pepito, un planeta para Julanito. Dios hizo un planeta para que todos estemos unidos. ¿Por qué nos enfocamos solamente en... Así mismo como yo me encerré de pronto en el individualismo, en mi proyecto de vida y demás, porque a veces nos encerramos solo en el dolor, como que ese es solo mi problema. No, hay que tener mucha humildad y capacidad de poder... Es difícil porque no todos... Inclusive yo lo viví también un tiempo, pero... Esa es la idea, que todos conozcan que aquí estamos nosotros para servir para la gloria de Dios. Vanessa, un día a día de tu vida como mamá, como esposa, en la fundación, ¿cuál es tu labor? ¿Cómo es un día a día en la vida de ustedes? Pero empecemos con Vanessa. Ella se ríe. Sí, porque no, digamos que no es fácil, pero la idea no es quejarse, ¿no? Yo soy mamá, esposa y trabajadora para Dios. Me levanto. ¿A Muy qué hora? difícil. Me levanto faltando un cuarto para las 5. Despierto a mi hija para que entre a la ducha. Cuando sale mi hija, mi esposo, amor, porque los esposos son otros hijos más. Sí. Amor a la ducha. Mientras se duchan voy preparando el desayuno. Se levanta Vela, se ducha, desayuna, mi esposo igual. Se va ella al colegio, se va Mauri a trabajar y yo vuelvo y me acuesto con Emanuel. ¿Por qué? Porque Emanuel, si yo me levanto a las 5 de la mañana, se levanta Emanuel detrás de la mamá. Y yo voy y te acuestas, no, mamá, aquí. O sea, que él me espera ahí. Bueno, entonces yo me acuesto otro ratico. Si tengo, digamos que generalmente una mamá me ha llamado el día anterior que viene a Neiva, entonces me cuenta si tiene alguna necesidad que nosotros podamos suplir, entonces yo duermo el ratico que pueda dormir, después me levanto, baño a él, me le doy su desayuno y nos vamos al servicio. El servicio, pues por él no puedo ingresar al hospital, entonces siempre cuando voy bajando, llamo a la mamá, mamita, voy llegando al hospital, porfa sal y me recibes. Entonces la mamá sale, me recibe lo que yo tenga, primero tengo que ir a recogerlo, ¿no? A un lugar que nos han, una familia muy hermosa también nos ha proporcionado un espacio, aparte de muchas otras cosas, un espacio para tener los insumos, que son pañales, pañitos, cosas de aseo. Entonces los recojo, voy y los llevo, después subo a preparar el almuerzo para Em, para mí,
Luego llega Vela del colegio, en la tarde también hay otra programación de ir a entregar otras cositas, entonces así, y ya llega la noche, la cena. Es un día a día, a veces hay mucho por hacer, es extremo, o sea, es loco, Como es ayer. como una montaña rusa. Sí, eso A vi en veces- redes que ayer estuvieron. Sí, a veces hay mucho por hacer y otras veces de pronto una sola cosita, pero siempre hay. Pero Van es muy modesta, Van es muy modesta y yo sé que ella lo hace es pues por Dios, porque de verdad uno no debe hacer vanagloriarse, pero la realidad es que Van se vive moliendo todo el tiempo. Y gloria a Dios tiene una familia que Que la también, apoya. no, y que hacen parte de la fundación. Su esposo y sus dos hijos son espectacular, o sea, ellos están siempre ahí dispuestos, tienen un corazón tan lindo que están dispuestos siempre a hacer, a gestionar. No, es maravilloso, créame que yo admiro mucho la familia de Vane porque tendrían que tener un corazón tan transparente y tan humilde para estar siempre, y tan fuerte. No, y que además, bueno, tú tienes tus razones para haber iniciado la fundación. Ujú. Y también lo haces desde el agradecimiento porque tu hijo tuvo otra oportunidad, pero tú decidiste unirte sin esperar nada a cambio, nada remunerado, o sea, no cualquiera lo hace, porque bueno, pero yo qué saco de ahí. Y sobre todo el Entonces, sacrificio que eso es muy, hace. exacto, entonces eso es muy admirable, porque no cualquiera está dispuesto a poner algunas veces a su familia a un ladito para darle ese tiempo y ese amor a otras familias. Ujú. O a pasar por tantas incomodidades, por tantas situaciones, Sí, porque también- inclusive situaciones hasta familiares, porque realmente cuando estamos en el servicio es cuando más somos atacados, todos. Entonces, ellos se han mantenido tan fuertes como familia a pesar de cualquier situación, pero siempre están ahí enfocados a servir a Dios. Y yo siento que también ellos lo veo, como que disfrutan mucho de ver todo lo que ven cuando alguien recibe ese amor que ellos dan. Entonces creo que esa es la mayor motivación y agradezco mucho por eso, porque yo siento que es que eso fue lo que cuando pasó lo de la fundación que yo dije, ¿qué voy a hacer? Si yo no soy millonaria, ¿yo cómo voy a hacer? Y muchas personas decían, no, eso le va a llegar más al que necesite, el que va a ayudar. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero yo dije, Dios, tú sabrás a quién me pones en el camino y cómo va a hacer esto. Y mire. ¿Qué ha sido lo más difícil, además de ver ese dolor en las familias, en los niños, de la pérdida de muchos de esos pacientes, porque se convierten en una familia para ustedes, se vuelven también casi sus hijos también? Además de esas pérdidas y de ese dolor, ¿qué más ha sido difícil? No sé, luchar con algunas instituciones, lograr que reciban ayudas, no sé, temas legales, temas de logística, emocionales, sociales, ¿qué ha sido lo más duro? Muchas cosas. Es que Es muy difícil sostenernos. continuará. Es muy difícil sostenernos, ¿verdad, Vane? Sí. Sí. Porque somos una fundación sin ánimo de lucro. Nos enfocamos en la transparencia, en que todo lo que llegue, ¡pum!, se entrega. Y es muy difícil tener personas que estén siempre en la misma onda. Entonces siempre estamos abiertos a recibir personas que quieran servir a Dios, pero es muy difícil que todos tengan algo así en su corazón. Entonces eso nos frustra también mucho, el tema de que queremos hacer mucho por los niños y el sistema nos pone freno. Por ejemplo, en muchas ocasiones hay medicamentos que, por ejemplo, hay un niño que lleva 4 meses hospitalizado, pero el medicamento no lo hay y no lo conseguimos en ninguna parte y hay que buscar como 8 millones de pesos para podérselo comprar, y entonces el niño tiene que seguir ahí hasta que se pueda conseguir el dinero para comprarlo. Entonces es como la frustración, el sostenernos. ¿Y qué más? Y una muy importante, ¿Qué? la sede. La sede es el sueño que tiene la Fundación para la Gloria de Dios, porque soñamos con una sede donde tenga todos los espacios para suplir todas las necesidades de nuestros chiquitos que llegan del campo y no tienen un lugar donde quedarse. Entonces es triste, hay hogares de paso aquí en Neiva que les proporcionan este servicio, pero no están 100% adaptados para ellos y tienen que compartirlo con otras personas que también tienen patologías diferentes. Entonces es complejo que un niño paciente oncológico que necesariamente tiene que cuidarse por el tema de sus defensas,
pues tiene que compartir. A veces son calurosos, a veces son húmedos, a veces no tienen, digamos, lo necesario. Entonces nuestro sueño es una sede donde podamos contar con todo. Nosotras hablamos con Ana y con María Elena, sí, nosotras incluso hicimos un diseño. Y con esos espacios, por ejemplo, un salón grande donde ellos tengan cuentos, juguetes, la cocina llena de comidita para que sus mamás preparen los alimentos para ellos, closet con ropa, por si vienen y no tienen ropa, tengan su ropa. O sea, somos conscientes de que serían lugares por los que pasarían y se irían, pero pues que ese paso por ahí sea llevadero, o sea, hagan que se olviden de que son pacientes oncológicos y de que ya sus venitas están cristalizadas y de que tienen que apoyarlos hasta en los piecitos porque eso es duro. O sea, que lleguen ahí a la Fundación para la Gloria de Dios y se les olvide todo, ¿sí? Tengan todo para ser felices, todo para olvidarse del dolor, todo para vivir tranquilos. Ese es un sueño. Es que ese sueño nace a raíz de que Vane va conociendo la situación de cada uno de los pacientes. Es que son realidades diferentes. Inclusive, Vane se llevaba para su casa a pacienticos Sí. y le acomodaba una habitación ahí para asegurarse de que ese paciente viniera a su tratamiento. Porque no La mayoría son del campo, y ellos, primero la dificultad de poder bajar, conseguir dinero para bajar al pueblo, de la vereda al pueblo, del pueblo a la ciudad y de la ciudad a la clínica. Y son realidades que a veces uno no se las puede imaginar. O sea, hay gente Es que no puede increíble. creer que No hay personas que no tienen para pagar increíble. un mototaxi. Exacto, y desisten, se cansan, empiezan 1 o 2 meses de tratamiento y desisten. ¿Y por qué no volvieron? No, doña Alexandra, no tenemos ni para bajar, ni siquiera para la moneda para poder hacer una llamada, para sacar una cita. O sea, es tan complejo. Van empezó a conocer esas circunstancias y ahí fue donde decimos, necesitamos una sede, necesitamos. Yo decía, wow, es muy difícil, porque si nosotros tuviéramos una sede donde garantizarles a ellos una atención integral, donde ellos lleguen a su casa y se sientan seguros por el tema de bioseguridad, de que cuente con un alimento y también que sea cerca del hospital, porque nosotros hemos hasta recorrido barrios cerca del hospital. Ay, venden una casa, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Bien costosas. Son bien costosas, pero nosotros seguimos con la esperanza de que algún día llegue la oportunidad de que alguien diga, mire, cojan esta casa y algo no sé. Y soñamos con eso de que, ¿por qué? Porque ellos cargan con mucho. O sea, aparte de su enfermedad, las mamás decían, es que tengo que dejar mis 5 niños allá para venirme con él. Y no, o sea, cargan con una situación económica, con una dinámica familiar compleja, con la enfermedad, con el sistema de salud que retrasa autorizaciones. Y con la falta de empatía, ¿no? Falta de empatía, es mucho. Entonces nosotros pensamos en la sede, en acomodar espacios donde ellos se liberen de eso, donde estén felices, donde estén tranquilos, donde se sientan amados, donde se puedan entretener. Hasta pensamos en una sede con sala de cine, ¿cierto? Soñamos, vivimos soñando. Y miramos y tomamos pantallazo y nos compartimos. Algún día. Ya hablamos de Manuel, que está aquí detrás de cámaras, muy juicioso, por cierto. El servidor número 1. Tu hijo Emanuel, que dice él, me imagino que se siente muy orgulloso de su mamá. ¿Cómo es su vida ahora? Bueno, José Manuel tiene 13 años y nosotros no vivimos aquí. Para mí ha sido un reto muy grande, porque donde vivimos es un mundo muy diferente. Y él tiene, cuando él tocó campana, nosotros tenemos, toque la campana por la victoria, le damos un certificado y yo se lo tengo al frente en su habitación, para que él siempre mire que él pasó por algo y lo derrotó, lo superó. Y esa es como siempre la motivación. Él es muy devoto también, José Manuel es increíble, él es muy devoto y él es muy a servicio, ¿verdad? Entonces, él es muy orgulloso, aunque también reconozco que a él no le gusta recordar como lo difícil que fue, porque fue traumático para él, o sea, por lo físico. Inclusive él tiene marcas por aquí y a veces él que la marca hasta que llegamos a un punto porque está en su preadolescencia, como que hijo, tienes que sentirte orgulloso de lo que es. Nosotros inscribimos la fundación en Estados Unidos. Es un poco complejo, muy complejo, porque allá las fundaciones allá funcionan de otra manera, son más enfocadas en dinero, son cosas de otro nivel. Entonces,
Yo le digo, lo poco que podamos hacer, hagámoslo para Dios. Y lo que hemos podido hacer hasta ahora y con José Manuel, a pesar de los temas de temperatura y demás, es servirles a las personas que llegan, que en ese momento están llegando descalzas o sin ropa. Entonces José Manuel recoge con sus amigos ropa, zapatos, él se encarga de organizar, de seleccionar y vamos a entregar. Eso es lo que hacemos allá. Cuando tengo la oportunidad de traerlo o inclusive enviarlo, que en un verano lo envié y le dije, Iván lo recogía y se lo llevaba a entregar mercados y demás. Y ahí me di cuenta que José Manuel también tiene mucha gratitud por la oportunidad de vida que Dios le ha dado. Mi papá tenía en ese entonces una compraventa de carros. Y yo le digo, póngame a trabajar ese muchacho, porque yo no quiero que sea flojo como los de allá. Entonces lo ponía a lavar carros y le daba como 5.000, 10.000. Para la empanada, dijo. Para la empanada, le pagaba por ayudarle al abuelo. Y en una ocasión me sentí como muy, muy bonita, que Vane me contaba que fueron a repartir mercados. ¿Cómo fue eso? Pues es que de tantas... Bueno, fueron a repartir mercado a una calle que había... tú llevabas unos zapatos y alguien que andaba en la calle, una familia venezolana, creo. Sí, ¿Te acuerdas? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No te acuerdas? No. Bueno, yo te voy a ayudar. Sí, me acuerdo que estaban en el parque. Ajá, y José Manuel, bueno, ayudando a entregar mercados y demás. Y habían niños como de la edad de él también, y José Manuel, al ver pues la posición de los otros niños, él lo único que se había ganado en el día llegó y lo sacó y se lo dio a ellos para que compraran. Porque nosotros no llevamos comida como tal, sino que llevamos zapatos, medias y llevamos dos bolsitas de mercado, pero eran arroz, frijoles. Entonces creo que alguno de los niños le dijo a José que tenía hambre, que quería comer. Sí, José sacó lo que tenía en el bolsillo. Lo único que tenía en el bolsillo. Se lo dio. Ejemplo, ¿no? Sí. Y él es así allá y todo el mundo tiene que ver con José Manuel porque él es como a dar, o sea, él es... Pero yo pienso que es como algo inneto de él, o sea, como que él le nace siempre dar. Él le pueden comprar algo de cumpleaños o algo y él lo ve un momentico, pero después que todo el mundo lo utilice, o sea, como que él disfruta mucho viendo la sonrisa de las... Y conmigo él, o sea, toda mi familia también es, o sea, servir. Vivimos para servir. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, todos como familia tenemos eso en gratitud, pero también... es como algo que queremos transmitirle a todas las personas que están alrededor y me siento muy chévere cuando los amigos, por ejemplo, hace poco me llevé amigos de él también para que hicieran cositas por allá, mis amigas también, o sea, como que el que está cerca a mí, o sea, no es por otra cosa, sino como que, bueno, ¿cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a servir? Aprovechamos la oportunidad, inclusive allá tenemos un grupito de amigas y por medio de la familia de mi esposo y salimos así o algo, y yo le digo, bueno, esta salidera tiene que sacarle fruto. Tenemos que sacarle fruta a esa salidera. Y ahí fue donde dijeron, ¿qué quieren que haga? Yo le digo, este año quiero llevarle ropa a los niños porque para traer juguetes es muy complejo por el tema de aduana. Y una amiga llegó y organizó un lugar e invitó a todas sus amigas, porque yo casi no tengo muchas amigas, invitó a todas sus amigas y la condición era de que llevaran ropa. Y esa fue la ropa que se está repartiendo ahorita en Navidad. La fundación ha cruzado fronteras. Sí, Qué lindo, ¿no? y quisiéramos más. Es que yo no sé de dónde me llegan, o sea, como de dónde llegan tantos sueños, tantos deseos, como que tantos proyectos que de repente se me ocurren unas cosas y yo digo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero llegará ese momento. Yo siento que estamos gateando. ¿Qué han aprendido en todo este proceso? Juntas, no solo en la fundación, pero como mamás, la enfermedad también, porque bueno, tú la viviste más de cerca. A ti no te ha tocado, digamos, como en tu familia, pero estás todo el tiempo en contacto. ¿Qué han aprendido? Yo mucho, que hable ella. Viene mi terroncito de Bueno, entonces yo le voy Hola, diciendo. ¿qué pasó? Hola, hijo. Ah, ¿Estás viendo YouTube? Wow. Pero ya sabes que eso no es siempre, ¿no? Mira, este es el fundador número 1, desde la barriga está sirviendo. Di hola. Ella es súper embarazada y Bueno, todo el allá tiempo está, llevando, ve allá. recogiendo, trayendo, increíble. Y él tiene ese don, él se lo disfruta.
Y cuando se queda dormido de repente en el carro y se levanta y la actividad se está acabando, él se pone, pero ¿por qué no me, o sea, como... Porque no me despertaron. Sí, no, y él tiene que volver a hacerlo, tenemos que volver a hacerlo todo porque él tenía que hacerlo. Él sabe que cuando se pone la camiseta tiene una Un misión. servicio. Y yo le envié a él en algún momento un video que yo salí a hacer una entrega, un toque, no me acuerdo. Y él estaba dormido, yo tuve que dejarlo ahí en el carro, en la silla dormido, y yo hice lo que tenía que hacer, y cuando llegué de nuevo al conjunto y lo fui a bajar, mamá, a mí no, mamá, y lloraba, Curioso, sí. pero lloraba y me decía que él no había Y él estado. señala el logo de su camiseta, él lo Sí, señala. él decía que, y obviamente uno como mamá, tú sabes, Sí. uno les entiende el lenguaje a ellos. Sí, uno Y él sabe me que- decía, y él sí o sí cuando se pone su camiseta tiene que hacer un servicio, porque si no, no es él. Y vela, o sea, yo he aprendido lo que hablábamos de transmitir con el ejemplo. Digamos, mi hija Isabela tiene 16 años y uno pensaría que a esa edad están en otro cuento. No, ella está en este cuento. Incluso Increíble. siempre que hacemos visitas al asentamiento o a los asentamientos, ella se lleva a sus amigas. Sí. Ella arrastra a sus amigas y hay niñas que ya tienen también como ese caminito y le dicen, Lindas. bueno, Isa, ¿cuándo vamos a ir otra vez? Qué lindo. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que llevar? Porque Vela les ha transmitido eso que ella tiene también, que se le ha inculcado en casa desde pequeñita, que es el don del servicio. ¿Qué más han aprendido? A tener empatía. Es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar. Y nosotros siempre estamos ahí abiertos a buscar La caída. la caída. Y esto es difícil porque es más fácil pensar mal que pensar bien, ¿verdad? Pero en lo personal he aprendido a ponerme en los zapatos del otro y a buscar, a siempre poner ¿cómo se dice? Como darle la oportunidad de la duda, o sea, como que el beneficio de la duda, porque siento que es lo más positivo que puede haber en el ser. O sea, yo siento que cada cosa que se nos permite vivir es una oportunidad para aprender. Entonces, yo siento, lo mejor que yo he aprendido es como a tener empatía y buscar todas las posibilidades como para evitar juzgar y como frenarme siempre, porque como humanos siempre estamos ahí de una para señalar, pero me siento muy contenta de que estoy aprendiendo a Todo hacer. el tiempo. Y siempre, y como que, o porque hay muchas personas oportunistas y hay de todo tipo y hemos pasado por una escuela brava, pero cada vez yo digo, no, voy a pensar como pensaría Jesús, quiero hablar como Él hablaría, quiero actuar, y yo siempre antes de, prefiero como escuchar y dejar que si hay algo que juzgar o hay algo negativo, que sea Él el que diga y ya. Entonces siento que es lo mejor que lo que más me ha gustado. Alexa y Vane, para las personas que las están escuchando, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos unir? ¿Qué necesitan? Bueno, yo sé que constantemente están necesitando cosas, pero como sería bueno que están siempre necesitando, que las familias, ¿qué les hace falta y con qué la gente puede unirse y aportar o cómo puede hacerlo? Las necesidades varían y son muchas, como decíamos al principio, son muchas las necesidades. Digamos que generalmente los insumos de aseo nunca sobran, porque es lo que más necesitan ellos en temas de hospitalización, los mercados, dinero. Ahorita tenemos un tema complejo que es lo que decía Ale, el tema de los transportes. O sea, cada vez se les dificulta más poder estar en el tratamiento porque no tienen el dinero para trasladarse, y nosotros como fundación a veces tampoco lo tenemos. O sea, también se nos dificulta Mucho. Bueno, ellos desde que los conocemos, las necesidades son siempre, varían, dependiendo del ciclo, dependiendo de las circunstancias económicas, pero naturalmente siempre, y lo más básico, es como los insumos de aseo, Pediasure, suero, pero sillas de ruedas, siempre nos piden sillas de ruedas, colchones, muchas personas vienen y se rentan algo pequeño por acá y nos piden hasta cosas de cocina porque les toca empezar de cero.
en licuadora, nevera para meter sus frutos rojos, una estufita, todas ese tipo de necesidades han llegado siempre y nosotros siempre hemos estado abiertos a recibir cosas inclusive usadas, pero en buen estado, porque lo importante es que esa persona pueda tener la oportunidad de volver a empezar. Pero nosotros tenemos dos frustraciones, y tres. Una, el tema de los medicamentos, que de repente de ya para allá hay que comprar un medicamento y en ese caso sí necesitamos aportes económicos. Y nosotros ya como fundación constituida legalmente tenemos cuentas bancarias donde también nuestra revisora contable, se llama revisora contable, en caso de que lleguen a hacer una donación empresarial o algo así o personal, también tenemos todo organizado legalmente para hacer cualquier certificación. Para eso para ese tipo de necesidades necesitamos dinero y esa es la necesidad, es vital, un medicamento es vital. Y lo otro es el tema de transporte, que yo siempre he dicho, qué bueno tener una alianza con una empresa transportadora donde los niños con un carnet puedan decir soy paciente oncológico y pueda venir, o sea, no tenga restricción para continuar su tratamiento porque tal empresa va a decir los niños que nomás muestre la fecha de la autorización de su quimioterapia y el carnet y nosotros los transportamos. O sea, yo digo, qué bonito poder llegar a eso. Es un poco ambicioso, pero Dios todo lo puede y se puede. Y yo quiero que de cierto modo este mensaje le llegue a alguna de esas empresas para que en algún momento podamos lograrlo, porque eso es un problema mortal que hemos tenido. Que niños que no pueden continuar su tratamiento por no poder llegar acá por transporte. Y lo otro es la sede, es el mayor sueño y siento que eso también facilitaría mucho mejorar la calidad de vida de ellos y que continúen en un tratamiento. De resto, todo lo que llegue es bienvenido. De hecho, también quiero hacer una invitación a las diferentes empresas, organizaciones, restaurantes o demás, porque nosotros contamos con una gran bendición, alguien que nos conoció, una empresa muy bonita acá, y ellos crearon un producto para nosotros. En gratitud voy a resaltarlos, es la panadería Gogó. Ellos llevan años apoyándonos constantemente. Ellos crearon un producto que se llama la torta en pote y ellos la diseñaron para la fundación. Y ellos dijeron, ok, esto nos sale a nosotros a tanto y de aquí para allá, como 1,000, 2,000, no sé. Esto por cada producto que compre es para sus pacientes. Y eso ha sido, depende de las ventas, ¿no? En un mes se venden mucho, en otro mes se venden pocos, pero siempre mensualmente hacen nuestro aporte a nuestra cuenta bancaria. ¿Se han más empresas? No, eso es lo que queremos. Bueno, en La Plata tenemos también nuestro supermercado Checho, que ellos mes a mes son los que nos dan los mercados, los insumos de aseo. Nosotros tenemos pañales y todo es por ellos, porque mensual nosotros podemos ir a recoger un aporte que ellos nos hacen en insumos y a nosotros nos facilita la vida eso, que nos lo den en insumos en ese tipo de casos, ¿verdad? Y ellos han estado... ellos y Gogó nos han logrado sostenernos para nosotros. Y una familia, nosotros tenemos como esa bendición, una familia que es la que ha permitido que nosotros continuemos también. Entonces, la idea, pero cada vez hay más pacientes, cada vez hay más necesidades. O sea, son más las necesidades, pero queremos invitarlos a que se unan, que esto es para Dios, aquí nadie se remunera, nadie busca un beneficio propio. Y créanme que lo que hagan va a ser directamente para Dios y en beneficio de personas. Y uno dice... Llegarán bendiciones. Sí, y ¿por qué no hacerlo si realmente nosotras no somos quienes nos beneficiamos, sino personas que realmente lo necesitan? Entonces, y además que recuerden que el tiempo da mucha vuelta, la vida puede cambiar y qué bonito, porque yo antes veía el cáncer muy lejano y cuando me tocó yo decía, wow, o sea, ¿por qué no uno ir abonando a la vida? Porque uno no sabe cuando presenta una circunstancia difícil. Y a mí me pasó eso, cuando lo de mi hijo, que yo vi que todo el mundo en oración y yo no conocía, yo me acordé que cuando mi hija estaba en la escuela, a una amiguita de ella la diagnosticaron y yo lo vi lejos, pero me dio pesar, consideración, pero yo solamente oraba, la niña estaba en Cali, oraba y yo ponía a toda mi familia a orar y yo siento que cuando me pasó a mí, eso se me devolvió. Entonces, así mismo cuando uno hace donaciones, cuando yo estaba en ese tiempo de que enviudé y situaciones difíciles, me tuve que aislar de mi hija un tiempo, ella estudió 1 año por fuera y ella cumplió años y yo no, José Manuel estaba mal en UCI y a ella le llegaron tantas tortas, tantos regalos, tantas atenciones y yo me acordé que yo había hecho eso hace mucho tiempo con alguien. Entonces siento que lo que uno siembra, cosecha. Entonces esa es la invitación de que se den la oportunidad de conocernos, de que crean de que en verdad esto es de corazón, es totalmente transparente. Nosotros decimos, tenemos el jefe de jefes.
Aquí yo siempre he dicho que seríamos incapaces de actuar de otra manera, o remunerarnos o beneficiarnos, porque esa fue mi mayor promesa. Jamás, y ha sido tan difícil, y jamás remunerarnos, porque le prometí al Señor, porque yo ya tengo más que pago este servicio. Cada vez que me veo a mi hijo correr, cada vez que lo veo bien, digo, yo ya soy más que paga. A mí la gente me dice, Dios le pague, yo le digo, ya estoy pagando. Ya estoy. Hace rato yo ¿Qué estoy las pagando. inspira? Que nos inspira poder ser ese canal por el que aquellos que lo necesitan puedan suplir necesidades, ser ejemplo tal vez para que muchas más personas se sumen a esta iniciativa que es hermosa y gratificante y es llenadera. Sobre todo tú haces cosas para bien y sientes paz contigo mismo, que es lo más importante. Nos inspira la sonrisa de los chiquitines cada vez que uno da un juguete nuevo o usado, porque ellos no le ven la diferencia. No le ven la Una diferencia. sonrisa. Nos inspira ver cuando vamos a los asentamientos, calzar esos piecitos descalzos tal vez o con sus zapatos viejos. Nos inspira. La familia nos inspira a querer ganar el cielo. Ese es mi mayor objetivo. Ay, Dios mío, que nos perdone tantas faltas y poder reparar. Y las familias nos motivan muchísimo. Ese amor es tan transparente, el de esas familias. Tú puedes tener 1000 amigas y te pueden decir qué linda eres, qué chévere la pasamos y demás, pero o te pueden dar un regalo, pero cuando nosotros tenemos ese contacto con la familia y de pronto te traen la mejor gallina de su finca, para ellos esos es todo. huevos, esos plátanos, yo he llevado hasta panela, hasta la maleta llena de panela, esta panela viene de tal parte. Para mí eso es tan sincero y tan bonito y es real, es muy real. Eso me inspira, vivir aterrizada en la realidad, que es lo verdadero de esta vida. Eso me Y yo inspira. creo que ustedes dos encontraron y tienen claro cuál es su propósito en este plano, ¿no? Y tenemos otra amiga súper especial que yo digo, ella es como un ángel, ella es como un ángel, pero mira cómo Dios hace sus cosas, Él como que pone, por ejemplo, Vane es como la hormiguita, ta, 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 ta. La otra es como mira, si yo, por ejemplo, yo me gasto 10.000 pesos que para comprar un chocorramo y un Milo para tal niño que está hospitalizado, ella me dice, Alexandra, me devuelve 100. Si me sobró algo, ella, mira, re justa, re organizada, re transparente. Y o sea, cuando, por ejemplo, aportan algo, porque tú sabes que el tema legal de una fundación sin ánimo de lucro el mal manejo puede generar multas, puede generar muchos problemas legales, y ella es la que nos mantiene así, súper organizada. Y no solo ella, Sí. sino también Su su familia familia. se ha unido. Nosotros tenemos un carro que su familia compró, es en el que andamos. Su familia lo compró, su papá, sus hermanos, su esposo pusieron un granito de arena para comprar ese carro, para que la fundación tenga en qué llevar, traer, recoger, y es en ese carro. También su familia dispuso el espacio donde guardamos. Y no solo eso, es que ellos no, pues a Es que, nosotras tampoco, pero a ellos no les gusta, sí, que los nombren, que los Pero- vean, que les digan, pero hacen demasiado. Ahí Pero a está, eso voy, o sea, demasiado. detrás de todo lo bonito que hay, que yo empecé así como que, ¿qué voy a hacer? Y él me puso la rascacula, perdón, la hormiguita, porque ella se mueve todo el tiempo, me puso la cabeza, la familia, o sea, porque al principio Vane era muy tenaz moverse en taxi, en bus, en mototaxi para entregar, y ellos dijeron de repente, vamos a donar un carro. Qué lindo. Y en ese carro es que van para arriba, para abajo, entregando, llevando. Entonces, mira todo, y todos lo pueden hacer. Entonces, no necesariamente, a nosotros nos cuesta mucho estar en pantalla, pero eso es con el objetivo de llegar a más personas, porque no queremos, ¿cómo se dice?, vanagloriarnos. Sí, Porque esa es otra de las promesas que le hice a Dios, y es muy difícil cuando de pronto un reconocimiento o algo así, yo le digo, no, es que esto es gracias a algo que pasó. Si no hubiera pasado, yo estaría igual, o quién sabe, estaría enfocada en lo mío, pero esto me pasó y yo prometí no remunerarme, no vanagloriarme. Y entonces lo que hacemos es para los ojos de Dios. Sí, y no están aquí tampoco por mostrarse ni decir, No. ay, estamos haciendo esto, No, estamos, no, no, estamos ayudando, lo están haciendo porque
siguen buscando Exacto. cómo ayudar a esas familias. Exacto. O sea, yo no lo veo como, no, que quiero mostrar que yo ayudo. No, y si utilizamos nuestras redes sociales o algo, es por eso, es por la oportunidad de encontrar a las personas que necesitan y la oportunidad de encontrar personas que quieran ayudar y nos ha funcionado. Y también cuando mostramos es porque las personas que nos entregan, tenemos que comprobarle que lo que ellos nos entregaron se le entregó a quien ellos, o sea, conocieron la necesidad. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. No es fácil, pero ahí vamos. Y también estamos como que estamos expuestos a ser siempre juzgados, la crítica, porque hay más de eso. Y como que, pero pues yo digo, es para Dios y el hombre puede pensar y cada quien habla depende de lo que tenga en su corazón. Entonces, ahí lo dejamos. Chicas, bueno, aquí pueden ver, se nos ha venido encima un par de veces, Para pero que lo vean. les vamos a dejar igual por dónde las pueden contactar. Por Igual todas partes. vamos a poner la cuenta de Instagram de la fundación. No sé si tengan otra información de contacto que quieran dejar. Sí, pero como tú hablaste del logo, quiero contarles un poquito. Porque mira, esto, para la gloria de Dios, este nombre inclusive me lo ayudó a escoger la mamita de esta niña. Ella estaba en tratamiento, estaba un poquito adelantada del tratamiento de mi hijo y la mamita siempre quiso servir porque la niña quería servir, pero ella ya está en mejor vida y también deseaba ser policía. Entonces por eso el logo la tiene a ella. Este es José Manuel, una primita que también padeció de cáncer y lo superó, y este es otro amiguito de mi pueblo. Entonces, por eso el logo es así, la cinta dorada pues representa el cáncer, y nosotros hemos creado redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y hasta página web, pero aunque algunas cosas las manejo yo y no soy muy experta en eso, pero solo queremos como que mostrarles y enamorarlos y darles la oportunidad de que se acerquen a nosotros y digan qué necesitan, que aquí estamos también para... Cierra con la camisa. Y voy a aprovechar. De una. Cerremos. Sí, Hoy sí, me me puse ha una causado camisa muy curiosidad. especial. Aquí dice, ¿qué dice? Borrando el cangrejo de mi vida. Borrando el cáncer, El cangrejo el de mi símbolo vida. cáncer de mi vida. Esta es una estrategia que una de nuestras fundadoras también se inventó con el fin de darle la oportunidad a los niños en Navidad, de que le damos una hojita de que ellos pinten, diseñen su propio arte, y nosotros en Navidad le damos plasmada la camiseta. Y muchos tienen una inspiración hermosa, y es curioso también cuando nosotros recibimos, por ejemplo, la camiseta de la bandera de Colombia, y cuando se la entregamos dice, es que nunca, y le pone Adidas, es que nunca he tenido una camiseta de Colombia. Entonces es tan lindo, y tenemos varios diseños espectaculares. Uno dice, yo venceré el cáncer, yo soy poderoso, yo voy de la mano de Dios. Se hacen dibujos con la familia, o sea, es espectacular. Y muchos de ellos ya vencieron el cáncer, como Hannah Saray ya lo venció, esta super artista, y otros también se han ido y tenemos su recuerdo ahí plasmado en su arte. Entonces, y cada vez llegan más ideas, y nosotros, pero ¿cómo? Como el toque de campana, pelucas de cabello natural, o sea, como que Dios nos pone las cosas en las que nosotros podemos servir. Y todo eso lo pueden ver por las redes sociales. Todo, porque como decía Ale, para nosotros es clave el tema de evidencias. Sí. Fundamental mostrar en redes sociales que todo lo que usted nos da de Se está corazón entregando. se está Sí. entregando. Sea mucho, sea poco, todo llega a quien lo necesita. Sí. Alexandra y Vanessa, muchas gracias por compartir su historia con todos nosotros, por compartir tu vida, la vida de tu hijo, tu vida familiar, lo que hacen por la fundación, lo que sueñan, lo que las inspira, por lo que han pasado. Muchas gracias. Y yo de verdad les quiero decir que las admiro mucho, porque como les decía hace un ratico, no cualquier persona lo hace. No cualquier persona se levanta, todos los días con el ánimo de servir sin esperar remuneración alguna. Se va hasta lo imposible, busca, no duerme, se desgasta, llama por servir a otros, por estar ahí, ser ese soporte, ese abrazo, ese oído, ese corazón para muchas familias. De verdad las admiro mucho, y yo creo que esas familias estarán eternamente agradecidas con ustedes. Muy linda la labor que hacen por tanta gente, y muy lindo, me parece muy admirable y bello la forma en que ustedes decidieron vivir, desde el amor y desde la gratitud. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, por el espacio. No.
Y por tenerlos paciencia, porque yo hablo mucho. No, Sí, gracias a ti también y a los gracias. chicos que están detrás de Sí, a cámara los que chicos hacen que también posible tienen este, paciencia. y sobre todo gracias por Gracias. No, y a ustedes gracias y nos vemos en otro episodio. Gracias.